Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bueno, sean bienvenidos a este cuarto capítulo de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible, en donde conversamos con los docentes investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible para abordar preguntas que surgen desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno, para nuestro encuentro de hoy estaremos con Diego Samir Melo Solarte, ingeniero de sistemas de la Universidad de Nariño, especialista en telecomunicaciones de la Universidad de Manizales, magíster en ciencias de la computación de la Universidad de Campinas y doctor en desarrollo sostenible de la Universidad de Manizales, quien trabaja en la Facultad de Ciencias de Ingeniería en pregrado y posgrado en materias tales como bases de datos, sistemas operativos y minería de datos, con quien conversaremos sobre desarrollo sostenible, digamos en ese versus de uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Bienvenido, Diego, a este podcast. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Bueno, Diego, tenemos una recurrencia en el podcast y es explicar primero los términos fundamentales de la conversación para ya empezar a profundizar. Perfecto. Por lo tanto, en sus palabras, ¿cómo nos definiría el desarrollo sostenible? Bueno, a ver, yo creo que la definición que más se aproxima al contexto que estamos manejando hoy en día es la creada por allá en el año 87, en ya 35 años, a través del informe de Brundtland, donde lo que se busca es tratar de utilizar los recursos actuales, ¿sí?, de tal manera que no pongas en riesgo los recursos disponibles para generaciones futuras. Esa es como la definición genérica que puede existir. Claro que sí, que hay muchos autores desde el punto de vista político, económico, social, cultural incluso, que tienen otra adecuación de esa definición. Desde mi punto de vista, que yo trabajo en parte investigativa, me acopio a esa primera definición. ¿Por qué? Porque mi preocupación va desde los recursos que tenemos actualmente, cómo los aprovechamos y cuál es el impacto que va a tener ese uso de esos recursos en generaciones futuras. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué significaría, cómo nos explicarías la tecnología? Bueno, aclaremos. Hay varios tipos de tecnologías, ¿sí? En lo que vamos a conversar hoy, tenemos que hablar de tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Como el conjunto de esas herramientas que tenemos disponibles nosotros hoy en día para trabajar, como son los sistemas computacionales, un celular, un computador de escritorio, un computador portátil, una tableta, el televisor, ese tipo de herramientas con los cuales hoy en día me estoy comunicando y estoy interactuando con otras personas o estoy haciendo algún tipo de actividad laboral, por así decirlo. Y entonces, ¿cuál sería esa conexión y esa relación entre desarrollo sostenible y tecnologías de la información y la comunicación? Digamos que en gran medida surge esa pregunta debido a esa demanda que hoy en día presentamos todas las personas respecto a ese uso masivo de esos dispositivos, ¿sí? Porque nosotros somos muy buenos consumiendo, pero somos muy malos responsabilizándonos del qué pasa después de que yo consumí. ¿Qué pasa con tu teléfono celular después de que dejaste de usarlo? ¿Qué pasa con tu televisor? Yo te traigo aquí una pequeña pregunta. Por ejemplo, tú te has puesto a pensar en esos televisores grandes, barrigones que teníamos hace unos 10 años, 8 años atrás, que era muy común tenerlo en las casas y que son miles de millones de televisores. ¿Qué ha pasado hoy en día? ¿Dónde están? ¿Sí? Entonces, son situaciones que nos tienen que poner a reflexionar mucho porque en algún momento eran el eje, digamos, de reunión en una casa, ver televisión en la sala, en un televisor de esos barrigoncitos. Pero hoy en día la evolución tecnológica nos ha llevado ya a tener televisores planos, de mejor calidad, de mejor resolución, en fin. Pero nos hemos olvidado de qué pasó con esa tecnología anterior. ¿Dónde está? Sí, nosotros muchas veces simplemente pensamos que el liberarnos de la casa de ese residuo tecnológico ha sido suficiente, pero en alguna parte de nuestro planeta debe estar depositado, debe estar guardado y algún impacto debe generar. Exacto, precisamente mi pregunta siguiente surge, ¿cuál es el impacto entonces ambiental que se deriva del uso de las tecnologías de las que estamos hablando en particular? Bueno, tenemos que tener claro que para cualquier recurso tecnológico necesitamos materias primas, ¿sí? Y esas materias primas, ¿de dónde las sacamos? De todos los recursos naturales que nosotros tenemos disponibles, ¿sí? Por ende, necesitamos hacer explotación de minería, tenemos que hacer uso de agua, tenemos que hacer uso de árboles, tumbar bosques, tenemos que hacer un poco de labores para poder crear esos dispositivos que hoy en día tenemos. Listo.
Eso por una parte la transformamos como es materia prima transformada en un dispositivo electrónico, en un chip, en un circuito, en una pantalla, en lo que tú quieras. Posteriormente viene una segunda fase que es el uso, ¿sí? Donde las personas empiezan a usar masivamente y simplemente, podemos decir, cambian de un dispositivo para otro por goma, porque es lo nuevo, es lo que en publicidad he observado que es lo que más se vende, es lo que me da caché, es lo que me da a mí un estatus social, ¿sí? Pero hasta ahí llegamos muchas veces conscientemente nosotros. Y posteriormente, ese dispositivo o queda guardado en nuestra gaveta durante 2-3 años y al primer instante o impulso de limpieza de nuestra casa, lo que hacemos es buscar el bote de la basura, arrojarlo allí sin ningún tipo de responsabilidad. Y hasta ahí llega, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, esa relación entre consumo de tecnología y el impacto dado en el medio ambiente o en la misma sostenibilidad de nuestra sociedad se está viendo directamente relacionado a través de este consumo. Y entonces, ¿cómo definirías tú, nos explicarías el panorama colombiano ya específico en ese tema que estamos conversando? Bueno, mira, digamos que no solo Colombia, sino que ya los países de cierta forma, se han dado cuenta del riesgo y el problema tan grave y la magnitud que se está ocurriendo en términos ambientales con este uso de las tecnologías. Ojo, no quiero decir que no debamos consumir, sino que nuestro consumo debe ser un consumo consciente. Ya hay muchas legislaciones mundiales y Colombia ya se ha ido adhiriendo a ellos y ha ido creando sus propias reglamentaciones y políticas colombianas para hacer manejo adecuado de estos residuos, ¿sí? Para hacer manejo adecuado también de los ciclos de producción, consumo y desecho o adecuado desecho de estos desperdicios tecnológicos. Entonces, digamos que Colombia poquito a poquito se ha ido alineando, pero todo tiene un costo, ¿sí? Y es algo que no se logra de la noche a la mañana. Si tú te das cuenta, por ejemplo, a través de la legislación colombiana ya muchas empresas tienen un potecito de desecho de pilas, ¿sí? Porque eso es un alto contaminante de agua, de tierras que tenemos todos. Pero eso tiene un costo para esa empresa, ¿sí? O sea, ellos recolectan un pote, digamos, grande de pilas durante un mes, pero ellos para poder librarse de esas pilas, porque ellos no las van a guardar, necesitan contratar a una empresa especializada, ¿sí? Y que esté oficialmente constituida para hacer luego ese proceso de descarte, de depósito, donde se elimina el desecho, se elimina el riesgo como tal, ¿sí? Pero, como te digo, eso tiene un costo, unas implicaciones que no todas las empresas lo han asumido con, digamos, a fondo, con absoluta responsabilidad, con absoluto compromiso, porque eso va a impactar su bolsillo de cierta forma. Cuando hablamos del panorama colombiano, y de hecho tú nos traías a colisión el panorama incluso internacional, se me ocurre a la cabeza la relación entre esos objetivos para desarrollo sostenible que propuso la ONU. ¿Esa también es una manera o cómo se relaciona ahí con el tema que estamos conversando? Bueno, sí, claro que se desarrolla. Mira, digamos que hay una relación directa porque la ONU, entre todo lo que plantea, hay un punto o una línea de tensión que es el medio ambiente. Y eso es lo que nos debe proteger a todos. Mi responsabilidad como persona que habita este planeta es amplia y en todo lo que yo consuma debe estar reflejada esa responsabilidad. En el mismo papelito que yo consumo unas galletas, ¿dónde lo deposito? ¿De qué manera lo deposito? Que no es solo tirarlo a la calle, igual con la tecnología, ¿sí? Entonces la ONU es como el organismo mundial que está dando línea a todos los países de cómo deberían empezar a actuar para responsabilizarse de ese uso masivo de las tecnologías, pero también del impacto medioambiental que eso genera. ¿Y cómo el uso adecuado consciente de esas tecnologías puede mitigar entonces el impacto medioambiental? Mira, en el estudio que realizamos pudimos detectar diferentes tipos de comportamiento, ¿sí? Nosotros separamos en las universidades acreditadas del eje cafetero, separamos cómo era el comportamiento, cómo era la mentalidad de uso de un dispositivo tecnológico en un estudiante, en un administrativo, en un docente, ¿sí? Y aquí se pudo percibir claramente que ese ciclo de vida que tienen las tecnologías y muchas cosas en la vida, digamos, era muy corto, por ejemplo, para los estudiantes. Un estudiante perfectamente puede cambiar de celular cada año, ¿sí? Y el otro celular, el que tenía, lo desecha, lo revende o lo archiva, ¿sí? Pero es una tecnología que debemos utilizar siempre y cuando tengamos que esa tecnología aún servía y la podía haber explotado más. Cuando yo me refiero a ese uso consciente, es tratar de alargar ese ciclo de vida lo más que se pueda.
Y cuando lo alargamos, también sacarle provecho, porque si estamos hablando de sostenibilidad, también tenemos que ver que el celular o el computador no solo me sirven para actividades lúdicas, sino que también para actividades productivas, ¿sí? Entonces lo que pretendemos con este estudio era reflejar ese ciclo de vida, reflejar los comportamientos de las personas, pero a la vez identificar esos factores que influyen en esa eliminación prematura de un dispositivo y en esa no utilización productiva, ¿sí? En ese aprovechamiento tecnológico de estos recursos. Aquí surge un término importante que es inclusión digital. Y todo el mundo habla de inclusión digital. Ahorita vemos algo aquí en Colombia que es Mintic, está aprovechando la inclusión digital para todos esos sectores rurales, darles conectividad. Pero eso es solo un punto de lo que podemos hablar de inclusión digital. ¿A ti de qué te sirve tener un dispositivo tecnológico en tus manos si no sabes cómo aprovecharlo? ¿Cómo usarlo? De pronto sí, pero ¿cómo aprovecharlo? No, ¿sí? Y el aprovechamiento viene de tus necesidades y de las necesidades de los demás. Cómo yo puedo comercializar, cómo yo puedo montar mi empresa a través de esos dispositivos, cómo yo no solo puedo comunicarme, sino que en esa comunicación hay un elemento adicional que me permite explotar el potencial que tiene un dispositivo tecnológico. No solo tener el acceso a, sino potenciar cuando se tenga. Total. La potenciación la podemos ver desde esa forma como la gente puede beneficiarse como persona, como individuo, pero también de pronto beneficiar a los que están a su alrededor del uso y realmente del aprovechamiento de esas tecnologías. Hay un constante avance de tecnología que se asocia muchas veces con el consumismo precisamente. Es decir, esa tendencia al consumo excesivo de bienes y productos, digamos, de manera muy rápida en avance. Por lo tanto, el desarrollo sostenible y consumismo suelen asumirse como contrarios muchas de las conversaciones o percepciones. Entonces, ¿cómo se conecta ese desarrollo sostenible con el uso de tecnologías en una sociedad consumista como la nuestra? Una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad, como tú lo dices, consumista, donde digamos que la economía depende del consumo, ¿sí? Por ende, entre más consumas, mejor va a estar la economía, ¿cierto? Solo, mira, el ejemplo más claro es el día sin IVA. ¿Qué es lo que busca el día sin IVA? Incrementar el consumo para mejorar de pronto ese movimiento económico que se debe tener en el país, ¿cierto? Pero realmente, por ejemplo, ahí viene un contraste muy grande con la parte cultural, la parte social de las personas, porque de cierta forma me están bombardeando a mí con una publicidad muy grande en la cual me invitan a comprar, en la cual me invitan a gastar mi dinero para mover la economía, ¿cierto? Pero no me invitan a reflexionar y a entender realmente para qué compro la tecnología, por qué compro la tecnología, cómo puedo aprovechar la tecnología, cómo puedo mejorar mis condiciones de vida a través de la tecnología. Y cómo yo puedo alargar ese tiempo de vida útil de esa tecnología, beneficiándome mucho más tiempo y afectando lo menos posible el posterior, digamos, el desecho, proceso de inicio de reciclaje de esa tecnología. De hecho, profe, en el informe que usted nos venía contando que realizó sobre el proyecto Perspectiva de Sostenibilidad en el Uso de Tecnologías y la Generación de Residuos en las universidades acreditadas del Eje Cafetero, yo leí que usted decía, el desarrollo tecnológico trae muchas y nuevas opciones y posibilidades, pero también enormes problemas sociales, ambientales, culturales, educativos, políticos y económicos. Problemas que pueden ser abordados desde la óptica de la sostenibilidad, es decir, el desarrollo sostenible. ¿Puede de pronto ampliarnos un poco ese argumento que expresó ahí? Bueno, mira, cualquier dispositivo tecnológico que tú tengas a la mano, de cierta forma, empieza a generar como una especie de adicción, una especie de motivación. Toma el ejemplo claro, el celular, y así se extienden muchas cosas. El celular se vuelve tan adictivo a ti que tú no puedes pasar 10 minutos sin ver si te llegó un mensaje o no, ¿sí? Y eso genera un problema social. Por ejemplo, tú estás en tu casa y ya en vez de compartir con tu familia a la hora del almuerzo, que generalmente era un acto gratificante dentro de los momentos de la familia, se está convirtiendo ya en un momento de, digamos, de discordia o de separación familiar, porque cada uno está en su celular a pesar de que esté de cuerpo presente. Y eso es un problema gravísimo, ¿sí? Que tal vez no lo hemos dimensionado. También mira otra cosa, estamos viendo que niños desde 8 añitos, 7 añitos, ya tienen su celular. Y no sabemos qué hacen con ese celular. Sabemos que en la red hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, ¿sí? Entonces, mira ese problema social. Mira que también, por ejemplo, a nivel económico, a nivel de seguridad hablemos, por ejemplo. Si tú te das cuenta, el hecho de que una persona tenga un celular o un computador
también se convierte en un factor de riesgo de ser atracado, de ser golpeado. Corre riesgo su vida por ese tipo de elementos. Entonces mira todo el impacto y todo lo que mueve la tecnología. Bueno, pero también hay personas que están utilizando eso y se han vuelto, no sé, youtubers, influenciadores sociales, que han visto lucrado dentro de toda esta gama de movimiento tecnológico, han logrado ese tipo de beneficios, ¿sí? Entonces, digamos que socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, las tecnologías nos están influenciando, ¿sí? Mira, las tecnologías no es que sea algo malo ni que sea algo bueno, ¿sí? Yo creo que todo depende de qué, del uso y el para qué son utilizadas las tecnologías. Total. ¿Sí? Entonces, el desarrollo sostenible está, bueno, yo tengo un dispositivo electrónico, un portátil, que lo compré para algo, ¿sí? Y lo utilicé y lo aproveché y me beneficié de eso, pero posteriormente no para allí mi responsabilidad. Posteriormente yo tendré que desechar porque o se dañó o tuvo algún inconveniente, pero ¿yo qué voy a hacer con eso? Hay una legislación que me dice, usted está cometiendo un delito si usted arroja eso a la basura común, porque eso va a contaminar agua, va a contaminar tierras, va a hacer una contaminación muy grande medioambientalmente. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Llamar a la empresa de recolección de basuras informando que tengo un dispositivo y entregarlo a ellos, ¿sí? Eso sería como la lógica. Lo que pasa es que tampoco no estamos enterados, no hay una educación sobre eso. Entonces, es triste ver todo eso, pero que así haya leyes, pero si las leyes o normas no las son conocidas por las personas, el actuar común de la gente es la fácil. No hay esas dinámicas, digamos, de conversación y concientización. De hecho, en ese apunte que tú haces como de pedagogía, me surge la pregunta de cómo aborda este tema de pronto con los estudiantes, precisamente tú como educador, o de pronto han realizado ejercicios prácticos, o cuáles son los debates que se dan desde el aula. Tú mencionaste un término clave en esto y es concientización, ¿sí? Yo trabajo una materia que se llama sistemas operativos y algo que hacemos con los muchachos es potenciar una máquina de lo más básico y analizarla bajo las necesidades de una persona hasta dónde le puede llegar a rendir, ¿sí? A dar frutos, sin necesidad de comprar otra, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que analizamos, pero nos vamos un poquito más allá, buscamos espacios de reflexión, que no es el mismo espacio académico donde un profesor está orientando una clase y trabajando ciertas temáticas, ciertos aprendizajes, sino lo que está buscando reflexionar un poquito sobre el mismo impacto que puede llegar a tener la basura electrónica que yo puedo generar. ¿Sí? El cargador del celular, el mismo celular, la pila del celular, todos esos dispositivos son basura, el televisor que me dio por cambiarlo, ¿sí? Entonces, es un espacio de reflexión que hacemos, pero, digamos, informal dentro del aula de clases. ¿Y en qué momento de pronto surgió en usted ese interés particular por investigar esos temas? Digamos que uno se vuelve apasionado por las cosas, ¿no? Yo soy de formación ingeniero de sistemas y siempre tenía como una mirada prolija de las tecnologías, lo maravilloso, es el boom, es el wow, ¿sí? Y la sigo teniendo, pero paulatinamente, cuando yo ya fui teniendo la posibilidad de adquirir mis elementos, me fui viendo como en problema de, ¿y ahora qué hago con esto que tengo aquí en la casa? ¿Qué hago con esto que me sobra? ¿Sí? Entonces, eso me empezó a mostrar como una reflexión y, no sé, alineamiento de astros, creo. Encontré en la universidad, pues, la oferta académica de un doctorado en desarrollo sostenible que me empezó a mover como el piso, ¿sí? Y me permitió reflexionar, ahondar un poco sobre esta problemática y poder hacer una investigación desde lo que las universidades usan, consumen en todo su personal y toda la infraestructura tecnológica de la universidad para dar una mirada frente a esas tecnologías y frente a lo que se podía hacer. Y de pronto nos podría contar alguna anécdota o alguna de las investigaciones pasadas o actuales y de pronto hoy está investigando sobre este tema en desarrollo sostenible y tecnologías para que podamos ahondar en ese proceso que ha tenido. Bueno, ¿qué te puedo dar de ejemplos? Algo con lo que a mí me da tristeza es ese desecho de celulares con una vida útil muy cortica y donde el cambio está motivado especialmente por el reconocimiento social, ¿no? Por un estatus. Con mi grupo de estudiantes, incluso de sistemas operativos, jugamos un poquito, ¿sí? Y ese juego está dado a reutilizar dispositivos electrónicos que uno los ha descartado en la casa, ¿sí? Entonces, el celular es un computadorcito pequeño, pero es un computador, ¿sí? Que tiene el mismo potencial que, por ejemplo, el router de tu casa, que el módem de tu casa.
Entonces lo que hemos hecho con algunos estudiantes es tratar de utilizar ese celular para que me preste otros servicios. Por ejemplo, aquí involucramos Internet de las cosas. Yo con ese celular perfectamente yo puedo agregar otros dispositivos complementarios allí y estar manejando luces en mi casa, estar manejando quién accede a mi casa o quién no, estar manejando algunos circuitos de energía en mi casa, ¿sí? Entonces estamos adelantando algunos proyectos también por la línea de desarrollo sostenible donde tratamos de reciclar esos dispositivos y dándoles un nuevo uso. No tiene que ser el celular de última gama, no, tiene que ser un dispositivo que funcione. Incluso no necesitamos ni pantalla. Necesitamos que haga el proceso de cómputo internamente que me permita conectarlo para de ahí en adelante poder sacar provecho a esa capacidad y pues alargamos ese tiempito de vida, ¿sí? Eso es como el ejercicio que hace a través de los estudiantes y del semillero de investigaciones en el cual trabajo, que es el semillero de interacción humano-computador, que se preocupa también por esa área. Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas. Profe, ya para finalizar, solemos hacer una pregunta al final del podcast y es de pronto preguntarle si existe alguna película, un documental, un libro, charla TED que le haya gustado, que esté relacionada con este tema y que pueda recomendar a nuestros oyentes. Hay varias dentro de la línea que yo manejo, ¿sí? A mis estudiantes yo siempre les recomiendo 2 o 3 de ellas. Una es el documental de Steve Jobs, ¿sí? Que era una persona muy dada a mejorar las tecnologías y eso lo vemos reflejado en la calidad de los dispositivos Mac, ¿sí? Los dispositivos creados por Apple. Esa innovación, esa mentalidad de estar siempre tratando de mejorar y volverlo a algo práctico y bueno para el usuario. Pues bueno en el cuanto de facilidad de uso, accesibilidad, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, pero hay un contraste con otra película y es El cuento de las redes sociales. Es un documental también sacado por Netflix hace como un año, un poquito más, sobre el paradigma, si no estoy mal, de las redes sociales, donde te muestran claramente que detrás de una red social hay algunas técnicas actuales de la tecnología, como es el aprendizaje de máquina, como es la inteligencia artificial y muchas otras gamas tecnológicas que sumadas a eso, lo que hacen es, de cierta forma, influenciarte de manera automática para que tú te comportes de cierta forma. Es decir, para que te consumas, para que compres, para que actúes de cierta forma, ¿sí? Y eso llevado a las redes sociales donde cierto comportamiento de las personas cambia radicalmente, ¿sí? Se vuelve pues algo bastante peligroso, ¿no? Entonces, mirar cómo los mismos creadores, por ejemplo, de Facebook o las personas que trabajaron con la parte de programación y creación de ese sitio web, posteriormente reflexionan sobre lo que ellos crearon y el impacto social, cultural que ha tenido eso, incluso político, ¿sí? Para mí es muy gratificante. O sea, uno puede crear muchas cosas pensando en algo bueno, pero la sociedad y el uso que le da a la sociedad muchas veces no va de la mano con eso. Bueno, 2 documentales que podemos encontrar en Netflix y bueno, profe, muchas gracias de nuevo por venir a hablar con nosotros y esperamos encontrarnos, por supuesto, en un próximo programa. Sofía, muchas gracias a ti por tu invitación. Bueno, y para despedirnos, queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en la primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerde que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, y en nuestro canal de YouTube, Humanizales, además de nuestra página oficial, podcast.humanizales.edu.co y la página de la emisora de la universidad, umfm.com.co. Además, también pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo podcast@humanizales.edu.co. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.